20. Mateo 5, 17 al 20. Vamos a leerlo y luego oramos. Mateo 5, 17 al 20. Dice la palabra de Dios así: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Vamos a repetir todos juntos el verso 20, dice: porque les digo que su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos dirija esta mañana. Padre, te damos gracias por esta reunión. Bendecimos este día. Pedimos el manto de tu presencia. Pedimos tu palabra. Pedimos tu Santo Espíritu. La autoridad de tu palabra. La presencia de tu Espíritu. Y que hoy los que estamos acá presentes, más los que están allí en casa, conectados, reciban tu palabra. Padre, yo los bendigo, los pongo en tus manos y te doy gracias por esta oportunidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. La ley de Cristo es el título del tema de hoy. La ley de Cristo. ¿Cuál es el título? Podemos ver en la palabra de Dios, hermanos, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y capítulo 7, lo que conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es posiblemente la exposición de Cristo de su palabra, tal vez la más larga. Varios comentaristas piensan que a lo mejor este sermón habrá durado más de 3 horas. Fue un sermón largo, extenso, donde Cristo expone cuáles debieran ser nuestra conducta en el reino, cómo debemos conducirnos los creyentes en el reino de Dios. No fue un sermón multitudinario, ¿ok? Porque dice el versículo 1 del capítulo 5 que estaba la multitud, pero él sube al monte y se sienta y vienen sus discípulos y entonces les enseña. Entonces estamos pensando que a lo mejor este sermón fue para un grupo reducido, 100, 150 personas, 200 personas, no lo sabemos, pero no era la multitud, era un grupo reducido, los discípulos de Jesús. Y luego en el Nuevo Testamento vamos a ver al apóstol Pablo hacer 2 expresiones, mencionar 2 frases que se cree también dentro de los comentaristas bíblicos que se refiere a esto. Leo para ustedes 1 Corintios 9:21, donde dice Pablo: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a la ley de Cristo. Y luego en Gálatas 6:2 dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque sabemos que no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo hace referencia a la ley de Cristo, pues no sabemos de qué está hablando, porque no hay, digamos, un decálogo como en tiempos de Moisés, que se entregaron 10 mandamientos, pero la mayoría de los comentaristas bíblicos concuerdan a qué se refiere justamente a Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, el Sermón del Monte, donde Jesús expresa cómo nosotros debemos vivir los discípulos de Cristo, cómo debemos
conducirnos en la vida. Así que estos 3 capítulos yo les recomiendo que los estudien en su casa, que los analicen, pero sobre todo que ustedes alineen su vida a lo que dice Jesús en estos 3 capítulos, porque estos 3 capítulos definen el perfil de un verdadero discípulo de Cristo. Aquí no está hablando Jesús de hacer lo que uno quiere, está hablando de ciertos parámetros, estándares, perfiles que debe tener un discípulo de Jesús. Entonces, este set de enseñanzas, este grupo de enseñanzas, describe una visión detallada de lo que debe ser la vida de un creyente. Y vemos, bueno, empieza con las bienaventuranzas, vemos algunas parábolas, vemos muchas enseñanzas, todas relacionadas, hermanos, con nuestra conducta. No es tanto con nuestra teología, con nuestra doctrina, con nuestra filosofía, sino con nuestra conducta. La conducta de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Y el capítulo, el pasaje que leí, el verso 17 al verso 20, ha sido muy polémico porque pareciera que está contradiciendo otras porciones de la Biblia. Dice el verso 17, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. Y bueno, todos sabemos, de acuerdo a los escritos del apóstol Pablo, que ya no estamos bajo la ley. Entonces parece hay una aparente contradicción. Bueno, ¿estamos o no estamos bajo la ley? ¿Cristo vino a abrogar la ley o no vino a abrogar la ley? Pero acá Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Porque si analizamos la palabra de Dios, solamente leo para ustedes, no lo busque, en Romanos 7:6, el apóstol Pablo dice, ahora estamos libres de la ley, porque hemos muerto en aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces acá el apóstol Pablo hace una excelente exposición del Evangelio en Romanos, en el libro de Romanos, y allá él nos explica que no estamos ya bajo la ley. Pero acá Jesús dice que él no vino a cancelar la ley, que la ley sigue vigente. Y no solamente no vine a cancelarla, dijo Cristo, vine a cumplirla. Vine a mostrarles cómo se cumple la ley. Esa es la razón por la que luego del verso 20, más adelante, vemos que Jesús dice en numerosas ocasiones, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, mas yo les digo que cualquiera que le diga fato a su hermano ya es juicio de reo de muerte. O sea que Jesús parece que está explicándonos la ley. Por eso Él dice que Él no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Es decir, a mostrarnos a nosotros cómo se debe cumplir. Y Jesús habla de los mandamientos, justamente después de este pasaje, habla de los mandamientos y nos explica cómo debemos cumplirlos. Por lo tanto, cuando hablamos de la ley acá, se está refiriendo Cristo a los mandamientos, la ley moral de Dios. Esto es importante entenderlo para que no malinterpretemos el Evangelio y pensemos que ya no tenemos que cumplir los mandamientos. Puesto que estamos viviendo por fe, puesto que la salvación es por fe sin la mediación de buenas obras, ya no ha de ser necesario, pensaríamos equivocadamente, que hay que cumplir los mandamientos. Pero Jesús dice claramente, no piensen que yo vine a cancelar los mandamientos, no piensen que yo vine a decirles que ya no hay que cumplir los mandamientos, al contrario, yo he venido para cumplirlos y para mostrarles cómo cumplirlos. Porque de cierto os digo, dice el 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿ya pasaron el cielo y la tierra, hermanos? No, sigue el cielo y la tierra. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que tenemos que entender cuál es la diferencia. ¿A qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿A qué ley se está refiriendo Jesús?
Realmente, hermanos, no hay contradicción en estos pasajes. Solamente tenemos que entender qué es a lo que se refiere la Biblia cuando menciona la ley. Cuando el apóstol Pablo dice que no estamos bajo la ley, no está diciendo que ya no cumplamos los mandamientos, sino que él se está refiriendo a la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Tenemos que entender que la ley de Dios se divide en tres grandes grupos. La ley ceremonial, que era todos los rituales, sacrificios, ceremonias, el sacerdocio levítico, el templo, la adoración en el templo. Bueno, todo eso evidentemente ya caducó, porque ya no estamos bajo esa ley. Ya no estamos bajo la ley. Cuando Cristo murió, se rasga el velo del templo, dando a entendernos que caduca el sacerdocio levítico. Caduca aquella ley profética. La ley ceremonial era una ley profética, es decir, que anunciaba la venida del Mesías. El corderito, al sacrificarlo, anunciaba la venida del Mesías. El templo, la adoración en el templo, anunciaba la venida del Mesías. El sumo sacerdote, todos los elementos físicos de la ley anunciaban proféticamente que el Mesías iba a venir. Pero una vez que llega el Mesías, como ya sucedió, pues ya está Él, ¿verdad? Ya está el Cordero de Dios. Ya no necesitamos corderitos, digamos, que sean un anuncio profético de algo que va a suceder en el futuro. Ya llegó, y entonces ya no necesitamos la ley ceremonial. Entonces eso caduca, ya está caducado, ya no tenemos un templo donde reunirnos, digamos, como si fuese obligatorio, como en el Antiguo Testamento, que la adoración sucedía en el templo. No, ya no somos templocéntricos. Nosotros ahora somos cristocéntricos. La iglesia no es un edificio ahora, la iglesia somos personas renacidas, personas que han nacido de nuevo. Ellos conformamos, nosotros somos la iglesia. Así que tenemos que entender que lo que ha caducado, hermanos, es la ley ceremonial. Ya no tenemos que sacrificar corderos, gracias a Dios. Ya no tenemos que guardar las festividades. Ya no tenemos que hacer todas las ceremonias que ellos hacían, porque ya está Cristo, ya está el Espíritu Santo. Y ahora todo eso que era físico en el Antiguo Testamento, ahora es espiritual. La ley era física, la ley del Antiguo Testamento era física, pero el nuevo pacto es espiritual. Ahora sí hay que venir con vestiduras blancas, ¿verdad? Pero nuestras almas lavadas con la sangre de Cristo. Ya ahora todos somos sacerdotes, dice el nuevo pacto. Antes no, solamente los levitas. Ahora todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y tenemos una diadema de oro que dice santidad a Jehová. Era física en el Antiguo Testamento, ahora es espiritual. Esa es la diferencia que hay. Ahora, pero también estaba un conjunto de leyes, las leyes civiles, ¿verdad? Que es otro grupo, que eran las leyes relacionadas con la forma en que Israel se desenvolvía, comercio, sociedad, manejo de esclavos, familia, etcétera. Y el grupo principal de leyes es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios básicamente son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son la opinión de Moisés, no son, digamos, una idea del pueblo judío. No, la autoridad de los 10 mandamientos es Dios. Porque Dios no escribió la Biblia, Dios inspiró la Biblia. Pero hay una porción de la Biblia que sí escribió Dios directamente con su dedo. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen autoridad divina. No es algo cultural. ¿Por qué es pecado mentir? Porque Dios dice que es pecado. Esa debe ser nuestra postura. Oye, no cometas adulterio porque fíjate, pudiera ser que te enfermes de una enfermedad y luego se la pases a tu esposa. Bueno, sí. Oye, no cometas adulterio porque fíjate que pudiera ser que destruyas tu matrimonio. Vas a perder a tus hijos, tu esposa o tu esposo, no lo hagas. Bueno, sí, también. Pero no por eso no debemos cometer adulterio. No cometemos adulterio porque Dios dice
que no lo debemos hacer. Entonces, hay una diferencia muy grande, porque si argumentamos de esa manera, usted podría encontrar un caso donde no se cumpla toda la argumentación. A lo mejor dice, bueno, en esta ocasión sí se puede porque mi esposa me ha tratado mal, mi esposo no me ha valorado, la vida me ha tratado mal, pero esta persona me trata bien y me siento bien y es cristiano y leemos la Biblia juntos. Entonces uno pudiera argumentar y encontrar una rendija donde meterse. Por eso todos esos argumentos, aunque sean válidos, no son la razón por la que el adulterio es pecado. La razón por la que el adulterio es pecado es porque el creador del universo dice que es pecado. Y punto. Esa es la razón. La ley moral de Dios tiene autoridad divina. No es algo del pueblo de Israel. No son las 10 sugerencias. No son los 10 tips para una vida mejor. Es la ley de Dios. Dios dice que así es, y cualquier ser humano que quebrante la ley de Dios, bueno, va a tener que pagar las consecuencias en su vida. Entonces esto no es, bueno, este es para los judíos o para los cristianos. No, es para todos. Claro, el cristiano tiene que observar esa ley. Y cuando Jesús en Mateo 5 del 17 al 20 habla de la ley, no se refiere a la ley ceremonial mosaica, al sacerdocio levítico, que efectivamente caduca con la muerte de Cristo. Se refiere a la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, que son 10, y todos los mandamientos de la Escritura emanan de alguno de esos 10. Hay más de 613 mandamientos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. 613 leyes. Todas ellas son derivaciones del decálogo, de los 10 mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Están vigentes hoy o han caducado? ¿Han caducado? Como le dijo una persona a otra que estaban discutiendo no, ya caducó eso. Bueno, pues préstame a tu esposa, ¿no? ¿No que ya caducó? No le gusta que le roben, no le gusta que le mientan. Sigue siendo malo mentir, codiciar, robar, deshonrar a los padres. La ley no ha caducado. ¿Qué ley ya caducó? La ley ceremonial. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ayer comió carne de cerdo? ¿O esta semana, no sé, jamón, pizza o tacos al pastor? ¿Alguien? Bueno, yo esta semana comí unos taquitos por allá, carne de cerdo. ¿Por qué el Espíritu Santo no nos redarguye? Porque la ley de comer carne de cerdo ya caducó. Entonces ya no nos redarguye. Porque en el Antiguo Testamento la mujer durante su menstruación era inmunda y no podía uno tocarla. Pues esa ley ya caducó. Esa es parte de una ley ceremonial. Eso ya caducó. El Espíritu Santo no nos trae convicción por esas cosas. Pero si usted miente, si usted roba, si usted adultera, el Espíritu Santo, créame que va a estar sobre usted, quitando toda paz de su corazón para que usted se arrepienta. Porque eso no ha caducado. La ley moral de Dios sigue vigente. Y Jesús no vino a abrogar esa ley. Vino a cumplirla y a mostrarnos cómo se debe cumplir. Por eso, si usted lee en su casa el resto del capítulo, usted va a encontrar la aplicación práctica a nuestra vida como creyentes de todo el Sermón de la Montaña. Ahora, pues vivimos en un mundo que yo tengo 26 años en Cristo ya, y he visto en la iglesia que muchas veces está esta manera de pensar muy subjetiva. Y entonces uno dice, bueno, como ya no estoy bajo la ley, haciendo una incorrecta exégesis de la palabra de Dios, y entonces uno dice, bueno, ya no estoy bajo la ley, entonces, pues ya los 10 mandamientos no son para mí.
Entonces uno ni siquiera se lo sabe, ¿no? Y uno dice, bueno, pues quién sabe lo que dicen, pero... Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Sigue mintiendo, pequeñas mentiritas, sigue robando, ¿no? Tomando cosas que no son suyas, y entonces uno no encuentra la razón por la que su vida no sale adelante. Porque la Biblia dice que las pequeñas zorras arruinan los grandes viñedos, y los pequeños pecados hacen lo mismo con los grandes proyectos de Dios. Los pequeños pecados arruinan los grandes proyectos de Dios para una vida. Entonces, no pasamos en los elementos más esenciales de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no le damos importancia, porque pensamos que eso no importa, que eso lo podemos pasar por alto, ¿no? Le mentimos al policía, le mentimos al del trabajo, le mentimos a la persona que esperaba que lleguemos a una hora y no llegamos a esa hora, y pensamos que eso no es importante. Pero tenemos que entender que eso es importante. No solamente es importante, ahí es donde pone Dios su lupa para calificarnos, para calificar nuestra vida, a ver si nuestra vida califica para cosas mayores. Entonces hemos tenido esta corriente ideológica dentro de la iglesia, ¿no? Pensar que los mandamientos no son importantes, pensar que decir la verdad, bueno, es opcional, dependiendo del contexto, si me perjudica, si no me perjudica, o pensando que, bueno, Dios va a entender, ¿no? Dios va a entender por qué no diezmo, por qué no ofrendo, Él conoce mi corazón, y cosas como de ese tipo que son espiritualismo barato, ¿no? Delante de Dios, y, bueno, algo injustificable. Todo viene de una corriente de pensamiento que se llama antinomianismo. No sé si han escuchado. El antinomianismo era una, bueno, es una corriente de pensamiento dentro de la iglesia que ha afectado mucho la iglesia a lo largo de su historia. Siglo I, siglo II, los gnósticos eran antinomianos, es decir, el antinomianismo piensa de esta manera: como somos salvos por fe, no por obras, entonces es irrelevante obrar y cumplir los mandamientos de Dios. Y entonces no es importante obedecer. Lo importante es la creencia correcta. Lo importante es que yo en mi mente esté en lo correcto. O algo sentimental, que yo llore en la alabanza. Eso es lo importante. Pero el obedecer no tanto. Entonces, esa corriente se llama antinomianismo, viene de la conjunción grecolatina, ¿no? Nomos, que es ley, anti, ¿no? En contra de la ley. Esta forma de pensar la adoptó un hombre en el siglo XVI, en tiempos de la Reforma Protestante, amigo, por cierto, de Martín Lutero, un discípulo de Lutero, que se llamó Johannes Agrícola. En el año 1537, él desarrolló una teología, una doctrina antinomiana, ¿ok? Él decía que la ley no era obligatoria para los cristianos como una regla de vida. En un sentido amplio, las ideas de este hombre rehusaban a reconocer cualquier tipo de ley que no sea las propias ideas y sentimientos subjetivos del creyente, que obviamente justificaba como un mensaje del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, muy fácil, ¿no? Decir, bueno, hoy no siento congregarme, hoy no siento diezmar, hoy no siento perdonar. Dios conoce mi corazón, Dios sabe por qué pequé. Dios sabe que fui orillado al adulterio. Dios sabe que yo clamé mucho tiempo y nadie me hizo caso, y entonces ahora hago las cosas a mi manera. Entonces empezamos a poner todo en una nube subjetiva y no hacemos la voluntad de Dios y lo justificamos como que nosotros somos las mejores personas, no obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Entonces uno sigue mintiendo aunque va a la iglesia, uno sigue robando aunque va a la iglesia, uno sigue haciendo cosas indebidas aunque va a la iglesia, y lo justifica con espiritualismo. Lo justifica diciendo, bueno, Dios sabe por qué yo me comporté de esa manera.
Y entonces uno se pone en el papel de víctima, ¿no? Fui orillado a hacerlo, pobrecito de mí, no tuve opción, y entonces fui y pequé. Fui y caí en pecado, ¿no? Pero ¿cuántos saben que nadie cae en pecado, hermanos? Nadie cae en pecado. El pecado no es algo en el que tú te caes como un hueco que te tropiezas y te caes. No, el pecado no es así. El pecado, hermanos, se prepara, se medita, se estudia, ve las posibilidades y se ejecuta. Así es el pecado. Entonces, usted no cae en pecado. Usted no cayó en pecado como si fuese un accidente. O cometí un error, pastor. No, no cometí un error. Usted preparó el escenario, preparó las cosas para pecar. Sería un buen paso empezar con la honestidad, hermanos. Porque si yo siempre saco la responsabilidad de mí mismo y digo, no, yo lo hice porque fulano. No, yo lo hice porque la iglesia me orilló. No, es que no conoces a mi esposo. Entonces, si uno saca la responsabilidad de sí mismo, pues uno es un angelito y no se va a poder arrepentir. Ahora, sí se va a arrepentir después, cuando ya no haya oportunidad de arrepentimiento. Todos los que están bajo tierra en el infierno, todos ellos, hermanos, están arrepentidos. Y abrazarían el evangelio sin miramientos, sin importar el costo. El problema es que para ellos ya no hay la oportunidad. Ellos ya pasó su oportunidad y se arrepintieron de todo corazón y a profundidad ya cuando vieron la consecuencia. Ahora nosotros tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero la mente carnal del hombre es muy hábil, y la mente carnal del hombre va a encontrar espacios donde esconderse para autojustificar su proceder y para no reconocer la cruda realidad de que uno va y peca. Eso se llama honestidad. El hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. David en el Salmo 51 dijo, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y también el apóstol Pedro, saliendo, lloró amargamente. Entonces, nos vendría, hermanos, honestidad, un poco de honestidad es bueno para empezar a caminar en la verdad. Cuando no somos honestos, cuando decimos que fulano, que sotano, que ellos tienen la culpa y que nosotros somos santas palomitas, entonces no nos arrepentimos. No estamos arrepintiéndonos. Y todo lo que tiene Dios para nosotros viene después del arrepentimiento. Simplemente estamos justificando por qué somos y hacemos lo que hacemos, y no vamos a salir de allá. Si seguimos justificándonos, ahí vamos a seguir en ese camino. Porque no estamos asumiendo la responsabilidad de nuestros actos. Porque estamos diciendo que terceros son los culpables de lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos. Y cuando alguien nos diga algo, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Llegaste tarde? Sí, pastor, llegué tarde. ¿Y qué, tienes algo que decir al respecto? Pues no, perdón. Y no empezar a culpar al gobierno, la pandemia, el minibusero, el de la combi, a todo mundo, ¿no? ¿Decimos amén? Amén. Así que este hombre, Juan Agrícola, le dio forma a esta forma de pensar que saca la ley moral de Dios del esquema de la vida de un cristiano. Entonces, Lutero tiene un debate con este hombre, y este hombre antes de morir se arrepiente y hace un escrito donde él dice que ciertamente está equivocado. Y entonces, ¿cómo es la aplicación para nosotros? Porque sabemos que la salvación no es por obras, sino es por la fe en Jesucristo. ¿Y cómo compaginamos todo esto? Pues
La salvación, hermanos, se recibe por la fe en Jesús, sin la mediación de buenas obras. Es por fe. Yo recibí salvación sentado en la terraza de un gimnasio. Allá alguien me guió a orar y ahí recibí salvación. Y cada uno de ustedes también ha recibido la salvación sin obrar, sin hacer ningún ritual. No, tienes que subir a la montaña y arriba encuentras un trébol de 4 hojas y entonces ya eres salvo. No, no es así. Toda la obra salvífica, hermanos, la ejecutó Cristo en la cruz. Y cuando Él dijo consumado es, Él declaró que la obra de salvación está completa, está suficiente y está terminada. Listo, terminó la obra de salvación, Él lo hizo todo. Esto es la gracia de Dios. Y nosotros recibimos esa gracia por la fe en Jesús. Cuando creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, así somos salvos. Todos los que están por primera vez, al rato vamos a orar por ustedes para que sean salvos. Esa es la salvación. Y entonces, cuando surgió esta controversia, bueno, si somos salvos por la fe, entonces ¿para qué vamos a obedecer si ya soy salvo? Y bueno, este pasaje de Cristo nos ayuda a entender que lo más importante, o más bien la evidencia de que alguien genuinamente ha sido salvado y que genuinamente su corazón ha sido transformado, la evidencia es que él va a hacer la voluntad de Dios. Él va a cumplir la ley de Dios. Él va a vivir para agradar a Dios. Amén. Esta es la evidencia. Por eso el apóstol Santiago también escribe que la fe sin obras está muerta. No es la obra la que nos salva, es la fe. Pero la naturaleza misma de la fe empuja al creyente para obrar en conformidad con aquello que se cree en el corazón, que es la palabra de Dios. Entonces no puede haber una persona que diga que ha nacido de nuevo y no obedece al Señor. Porque la principal evidencia de haber nacido de nuevo es querer obedecer al Señor. Y acá Jesús nos establece el cómo lo debemos hacer. Por lo tanto, sí hay responsabilidad, no para salvación, pero sí para santificación. La ley moral de Dios no es para salvación, no es para justificación, no es para adopción, pero sí es para santificación y para bendición de Dios. Si usted es creyente, es hijo de Dios y usted viola la ley de Dios, bueno, su padre le va a dar su limpia, ¿no? Y entonces uno va a llorar con las consecuencias. Y yo siempre, bueno, he hecho esta comparación otras veces, tal vez alguno no la haya escuchado. Yo siempre hago la comparación de la ley de Dios como un camino de vida. Es un camino de vida la ley de Dios. Yo soy cristiano por fe, soy hijo de Dios, soy salvo, soy heredero de Cristo. Por la fe en Jesucristo, sin mérito mío. No hay mérito en mí. Yo no logré nada de la salvación, yo solo acepté el regalo, pero eso no quiere decir que no me voy a portar bien. Yo tengo que alinearme al plan de Dios, siendo salvo. No hago buenas obras para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Porque la evidencia de mi fe es andar en la voluntad de Dios. Si no tengo una fe muerta, como dice Santiago, porque los demonios también creen en Dios, pero ellos no van a ir al cielo, ellos tiemblan. Los demonios también creen la palabra de Dios, los demonios también están de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, pero no obedecen y ellos van a ir al infierno. De la misma manera nosotros, creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. Cualquier borrachito afuera cree en Dios, cualquier narcotraficante, prostituta creen en Dios, pero no le creen a Dios, no hacen la voluntad de Dios. El creyente genuino en Dios también le va a creer a Dios y lo va a demostrar con sus acciones, con hechos que manifiestan que él cree a Dios, que él cree la palabra de Dios. Si yo, por ejemplo, no le presento al Señor mis diezmos,
yo no creo a Dios, yo creo en Dios, mas no le estoy creyendo a Dios. O sea que si aplico lo que dice Santiago, capítulo 2, mi fe está muerta. Y una fe muerta no me puede salvar. La fe genuina es una fe que se manifiesta con acciones que la concuerdan, con acciones que la hacen evidente. Y esta es la forma de hacerlo, nos enseña Jesús, caminando en los mandamientos de Dios, caminando en la ley de Dios. Sé que suena fuerte, ¿no? Que un pastor diga, tienes que caminar en la ley, porque no se escuchan mensajes de este tipo ahora, ¿no? Ahora, pues hay un evangelio muy humanista y casi nadie nos dice la responsabilidad que tenemos de obedecer. Pero usted tiene que obedecer, usted debe obedecer. Si no lo hace, el enemigo va a hallar espacio en su vida y va a fastidiarle. Él no va a perder la oportunidad. Entonces, como yo decía, yo ejemplifico esto con las leyes de tránsito. Todos ustedes vinieron de su casa, yo vine de mi casa temprano y yo salí de mi casa para venir a la iglesia. Ese es el objetivo. No le dije a mi esposa, ahorita vengo, voy a cumplir las leyes de tránsito y voy manejando, alto, y esto, y yo, ¿a dónde vas? No sé, pero estoy cumpliendo la ley. No funciona así. Yo voy a la iglesia, más en el camino necesito cumplir las leyes de tránsito y lo hago. Y es lo mismo en la vida cristiana. Los mandamientos de Dios no son para salvación, no son nuestro objetivo, más en el camino. El estilo de vida, la forma de vida, el camino de vida del creyente son los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Y encima, la vida en el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aunque su cara esté linda, aunque tengan sentimientos nobles, no van a heredar el reino de Dios. Un verso del Nuevo Testamento. O sea que sí hay que portarse bien. Recibir a Cristo es la base, el cimiento, pero partiendo de allá tenemos que caminar en justicia. Y vean qué es lo que dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y acá hago un llamado a los líderes de célula, a los líderes de los ministerios, a los pastores, a los que dirigen misiones. Sean llamados grandes en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y los enseñe. Tenemos que enseñarle a la gente a cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Cada vez que hacemos un trabajo con los adolescentes de Casa Hogar y les pagamos, siempre les decimos, separa tu diezmo y tu ofrenda. Les estamos enseñando mandamientos, hermanos, pequeños, fáciles de cumplir, para que ellos los hagan y sean llamados grandes en el reino de los cielos. Bueno, el que lo enseña también va a ser llamado grande. El que los haga y los enseñe también va a ser llamado grande. Yo quiero ser llamado grande en el reino de los cielos. Tal vez aquí en la tierra no, porque a lo mejor mi aspecto físico no cumple ciertos estándares, no para ser famoso. Pero en el reino de los cielos sí quiero ser famoso. Quiero ser llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, por lo que a mí respecta, hermanos, siempre les voy a enseñar los mandamientos pequeños de Dios. Amén. Haga lo mismo también usted. Y por último, verso 20. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entrarán en el reino de Dios. El grupo de alabanza, ándale, puedes subir. Este versículo 20, la palabra ¿por qué, hermanos? La palabra ¿por qué? Dentro de la gramática bíblica nos está sugiriendo que está conectando. El escritor Mateo está conectando todo lo que ya dijo Jesús del verso 17 al verso 19, lo conecta con el verso 20. Es decir, el cumplimiento de lo anterior da como resultado lo que dice el verso 20. Y dice, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. ¿Cuál era la justicia de los fariseos, hermanos? Ellos ayunaban 3 veces por semana. Ellos pagaban sus diezmos fielmente. Ellos hacían grandes limosnas, grandes oraciones. Pero eran legalistas. Pero juzgaban a los demás. Señalaban a la gente. Descalificaban a la gente. Pero cumplían escrupulosamente cada jota, cada tilde de la ley. Los escribas y los fariseos eran los religiosos de su tiempo. Pudiéramos traducirlo de esta manera: los pastores, ¿verdad? Pudiéramos decir que su justicia no fuera superior a la de los pastores, no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque acá Jesús nos está hablando de un estilo de vida, de nuestra conducta. La característica principal del creyente no es que pasa los cursos, no es que sabe las canciones, no es que sabe los pasitos de breakdance cristianos. La característica principal de un verdadero creyente es que vive conforme a un estatuto, a un parámetro, a un lineamiento que está basado en la palabra de Dios, que obedece los mandamientos de Dios, que ha salido de esa esfera espiritualista del sentir. ¿Cómo nos ha hecho daño esto, hermanos? No siento, dice la gente. Hermano, sienta o no sienta, yo le aconsejo que obedezca. Yo no siento diezmar. Yo no siento perdonar a veces. Hay muchas cosas que no las hago porque las sienta, sino porque es lo correcto para hacer. Y últimamente he visto en algunos videos en las redes sociales que está este elemento presente. Si no lo haces de corazón, no lo hagas. Entonces, ¿qué es lo que interpreta la gente en su mente? Tengo que sentirlo, porque cuando yo lo siento y lo hago, eso es lo que cuenta. Pero no es así. La obediencia es lo que cuenta. Que no hagamos solamente aquello que es cómodo para hacer. Si usted está en el ministerio de limpieza, no falte. Si usted está en el ministerio de alabanza, cumpla. Haciendo las cosas que Dios espera que hagamos. Y no solo lo que sentimos. ¿Por qué? Porque si su justicia, su comportamiento, su estilo de vida no es superior a la de los escribas y de los fariseos, aunque pasemos todos los cursos, no entraremos al reino de Dios. No experimentaremos la presencia de Dios, el respaldo de Dios. Y tristemente muchos quedarán cuando el Señor regrese por manejar una doble vida. Y el Señor va a tomar a aquellos que fueron fieles y van a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, hermanos, como dice Pablo, animaos y exhortaos los unos a los otros con estas palabras. Que nada de lo que hagamos correcto queda sin recompensa. Toda nuestra obediencia es recompensada. Más aquella que nadie ha visto. Más aquella que usted hace en secreto. Esa recompensa es grande
en el reino de los cielos. Vamos a ponernos de pie todos. El Espíritu Santo, hermanos, no nos fue dado para que ya no cumplamos la ley. Todo lo contrario. El Espíritu Santo nos fue dado para que cumplamos la ley. El Espíritu Santo nos capacita en la parte práctica. Tenemos el mandamiento general. Maridos, amen a sus esposas, ¿no es cierto? Es el mandamiento general. Pero luego viene el Espíritu Santo y le dice al marido: lava los platos. Amén. Súbele un café a tu esposita a su cama. La parte práctica es la del Espíritu. El mandamiento es el cimiento. Así que acá vemos la perfecta combinación, el perfecto balance entre la ley escrita de Dios, que son como las leyes de tránsito, y el Espíritu Santo, que nos muestra cómo aplicar esa ley a nuestra vida hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos. No piensen que he venido a cancelar la ley. Al contrario, dijo Jesús, vine para enseñarles cómo han de vivir sus vidas en mi reino, correctamente, santamente, en toda buena obra, siendo ejemplos a los demás, con una vida justa, con una vida santa, apegada a mi palabra, para que hereden el reino de Dios, para que hereden las promesas de Dios. No temas, manada pequeña, que al Padre le ha placido daros el reino. Muchas moradas en la casa de mi Padre hay. Muchas moradas en la casa de mi Padre hay. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista. Es como miel a mi paladar, lámpara a mi camino, lumbrera a mi vida. En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Amo tu ley, tus estatutos, tus decretos. Es el reino. Establece tu reino, Espíritu Santo. Tuya es la gloria por siempre. Amén. Establece tu reino. Tuyo es el reino. Tuyo el poder. Tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino. Tuyo el poder.
Amamos tu palabra, Padre. el cielo. Cumplimos tu voluntad.